Teleimpacto, lo que necesitas saber. Les habla Leopoldo Payananita y Agenda Nacional prosigue con su agenda permanente de defensa de la nación, sobre todo en este momento crítico que le hemos venido advirtiendo que vivimos y contra el cual debemos prepararnos, porque indudablemente los acontecimientos van caminando. Hay una crisis política y eso es ya más que evidente. Desde luego, lo que está más reciente de todo esto es el asunto de Punta Catalina, que ya aparentemente se ha despejado, pero no es así. En cierto sentido, para fines del gobierno, el informe de la comisión creada por decreto es favorable a que todo está bien, pero no todo está bien. Como tampoco están todos los que son, ni son todos los que están en cuanto a quienes están en las Hayas. Anoche intervino, entrevistado por Roberto Cavada, el Procurador General de la República. Pero sobre su intervención y sobre Punta Catalina, vamos a extendernos después de haber dedicado algunos minutos al día de hoy. Se cumple un aniversario de la lamentable muerte de quien fue, a mi juicio, el mejor presidente que hemos tenido, don Antonio Guzmán. Murió por su propia mano, porque don Antonio se sentía un poco acomplejado por el hecho de que él no era el producto de una formación académica y universitaria, sino fue un hacendado que desde luego con la cultura general que tenemos los dominicanos incursionó en la política y con su actuación siempre recta se convirtió en el mejor candidato. Fue primero ministro de Agricultura de Juan Bosch, en el gobierno del presidente Bosch. Y quedó como el candidato a recuperar la constitucionalidad e institucionalidad o la soberanía de la nación después de los acontecimientos del movimiento constitucionalista, la intervención militar, la guerra patria, etc. Y así fue candidato triunfante en el 78, cuando se estrenó por primera vez un programa de gobierno en la política dominicana, que desde luego fue la razón de ser de que yo incursionara en la política. Mi deseo de contribuir a que se acabara con la improvisación. Debo confesar que a esta distancia poco hemos logrado. Pero seguimos luchando, porque definitivamente sin una planificación, pero sin objetivos claros para la nación, no tenemos futuro. Y lo que hemos venido observando con cada crisis, sobre todo cuando la naturaleza nos reta, que nos ha pasado con estas temporadas de lluvia que ha inundado casi medio país, creando situaciones de tragedia en el campo dominicano y poniendo en evidencia las fallas de lo que nosotros hemos venido haciendo. No solamente en cuanto a las deficiencias en las infraestructuras que hemos construido, como por ejemplo carreteras
que se deslizan a la mitad de la ladera porque se diseñaron mal y se construyeron peor, o puentes que se han quedado en el medio del cauce del río porque se diseñaron para un río que estaba seco, en lugar del río en el más amplio margen de su capacidad. Y cuando llovió para llenar el margen, lo que hizo fue que se llevó los aproches y dejó el puente en el medio del cauce. Lo vimos repetir eso no sé cuántas veces en todo el territorio del país. Esas son fallas de planificación por un lado, pero de ingeniería por otro. Porque, bueno, no se justifica que se haya hecho eso así. Pero bueno, el punto más importante es cómo nosotros hemos abandonado a las familias que han nutrido la fundamental producción agropecuaria, que es así porque sencillamente lo que nosotros comemos es algo tan importante que sin eso no podemos vivir. La gente no puede vivir si no come. De modo que en un orden de prioridades de un gobierno, asegurar la suficiencia alimentaria tiene que estar en el punto número 1. Y de ahí tiene que desprenderse todo lo demás. La infraestructura del desarrollo tiene que estar apuntalando todos los objetivos esenciales de ese programa que tiene como punto fundamental, bueno, alimentar a la población. Segundo, darle salud. Estamos fracasando en todo eso. Y darle educación. ¿Para qué? Pues para que la gente pues, tenga el derecho a progresar. Desde luego que no podemos lamentarnos sin reconocer, bueno, que tenemos la culpa de haber llegado a donde estamos. Pero volvamos un minuto a la muerte de don Antonio, esa lamentable muerte, porque don Antonio cometió el error tratando de protegerse de esa condición de la cual él se sentía apenado, ¿no? De que no tenía la educación que lo hubiera querido tener para ser mejor presidente, pero lo hizo muy bien con todo y todo. Y incurrió en lo que se llama el nepotismo. Se rodeó de su familia y su familia cometió los pecados que le avergonzaron y le llevaron a quitarse la vida de su propio hermano. Yo no quiero entrar en esos lamentables detalles, pero todos ustedes son testigos de que yo le he puesto el dedo a su familia para acusarlos de ser responsables de la muerte de don Antonio. Después hoy es el 4 de julio en Estados Unidos, donde celebran su independencia. Bueno, pues tienen ahora la peculiar oportunidad de celebrar la independencia con un renacer de principios que se habían dejado de lado cuando se implantó desde Estados Unidos y en el mundo entero la globalización neoliberal, el desconocimiento de las nacionalidades, de las soberanías y de todo aquello que surge a la primera vista desde las principales ciudades de Estados Unidos, cuando todo aquello ha perdido su carácter, porque se han hecho como una especie de meca de la inmigración mundial, incluyendo la nuestra, desde luego. República Dominicana tiene 1.800.000 dominicanos en Estados Unidos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no les hemos dado cabida en un desarrollo que no nos ha sido posible, porque esas fuerzas de la globalización neoliberal, alimentadas desde esa obsesión por el enriquecimiento a cualquier precio, con que se ha motorizado ese modelo nutrido desde su base por los grandes bancos judíos, los Rockefeller, los Rothschild, ahí están invirtiendo incluso ahora recientemente en Venezuela.
y todos ellos están apertrechados en China, retando a la economía del país que han dejado atrás, que son los Estados Unidos de América, sumido en una enorme crisis, no solamente económica, sino social y política, porque lo han dejado contaminado con lo peor de los mejores de sus negocios. Esa gran banca mundial, el mejor negocio y el más rentable que tiene es el de la droga. Lo han hecho siempre. Y han dejado a ese país postrado por el uso de la droga. En este momento es un reto que ha asumido el presidente Trump, el más peligroso, diría yo. De todas maneras, en una ocasión especial, hay que la prensa veo que recibe a Trump con la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, dice aquí, critica los ataques de Trump. Trump ha hecho una crítica a CNN, pero ha tenido que chocar con CNN y ha tenido que chocar con Washington Post y con New York Times por una sencilla razón, porque ellos lo atacaron a él primero. Y la explicación de eso es muy simple. El gran poder económico de esos banqueros eran los dueños también de los medios. Y eso es uno de los puntos que yo quiero aprovechar en este momento para decir que me he empeñado en consultar a una serie de voces que yo considero con la autoridad necesaria y el conocimiento necesario para hacer un proyecto de modificación de la Constitución de la República. Primero porque lo necesitamos. Esa Constitución no nos va a dejar avanzar en el camino del progreso y en la organización de una sociedad organizada en torno a la libertad y a la democracia. Todos los males que estamos observando en el comportamiento de las instituciones del Estado Dominicano tienen su raíz en esa Constitución. Pero estoy absolutamente cierto, no tengo ninguna duda, de que vamos a un colapso del sistema político dominicano, provocado por todos estos desaciertos que se han venido cometiendo, incluyendo esta corrupción garrafal y descarada desde el poder, que desde luego ha producido sus reacciones internacionales, incluyendo el abuso que se hizo de traer para la República Dominicana a la capacidad económica de Odebrecht para desde aquí entonces, en conjunción con Diálogo Interamericano y sus miembros, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, miembro de Diálogo Interamericano, y el expresidente dominicano, Leonel Fernández Reina, miembro de Diálogo Interamericano, para hacer de República Dominicana la base desde donde contaminar con su proyecto de corrupción con el dinero de Odebrecht al resto de la democracia latinoamericana. Pues no es una casualidad entonces que usted encuentre gente allegada a Leonel Fernández, como Félix Bautista, contribuyendo en las elecciones de Honduras, en las elecciones de Perú, en las elecciones de Haití. Félix Bautista, no señor, ese es Leonel Fernández, que está comprando influencia latinoamericana con el dinero que desde aquí se le ha estado extrayendo a la economía dominicana. Pero todo eso le ha estallado en la cara ahora, tanto a Danilo Medina como a Leonel Fernández y al PLD en general. Están desafiados con una denuncia internacional de corrupción que yo veo que se casi inminente cuando yo en el canal de Julio Jacín,
que es una especie de bocina oficial del Palacio, se ha estado desde ayer explicando primero cómo la corrupción se convirtió en un tema internacional y cómo eso llevó entonces a la suscripción de un documento, es decir, hay se creó una comisión interamericana anticorrupción y hay un compromiso firmado entre todos los países miembros que compromete a cada uno de los países a actuar contra la corrupción y a requerir la participación de esa entidad. Aparentemente, la petición que ha estado haciendo la Conspiración Verde, entiéndase, la Marcha Verde, la Antorcha Verde, el Libro Verde, etcétera, pidiendo la presencia de esa Comisión Interamericana Anticorrupción, la misma que le hizo el expediente a el presidente y la vicepresidente de Guatemala y los llevó a la cárcel. Bueno, pues la Conspiración Verde ha estado pidiendo la presencia de esa entidad aquí en el país. Y el hecho de que el canal de Jacín esté como preparándonos, diciéndonos que eso existe y por qué existe, y declaraciones en el Palacio. Ayer el consultor jurídico decía que el Palacio estaba preocupado por la corrupción. Caramba, qué coincidencia, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que con la presencia de esa entidad, este gobierno, y es lo que ha estado tratando de adelantar Julio Jacín con una serie de fórmulas que yo les he estado explicitando a ustedes, es adelantándose al colapso del gobierno, a la necesidad de que tenga que renunciar. Pero la cosa va más lejos, porque el uso de los recursos de Odebrecht va más allá del soborno y los sobreprecios. Nulifica las elecciones. El fraude electoral ese que nos metieron de que Danilo había ganado la elección con un 62%. Todo eso se cae porque el uso de los fondos extranjeros en violación de la ley electoral nulifica el resultado de esas elecciones. Y por tanto, hay que poner en cero todo. No tenemos Congreso, que es casi un regalo del cielo. Toda esa pandilla de dueños de casas de apuestas, que están todos ahí metidos como legisladores, como los hay más de 3 condenados por narcotráfico en los Estados Unidos, son legisladores. Y hay una que es portavoz del LGBT en el departamento de las prostitutas, porque todo eso tenemos, hay una legisladora. Entonces, ¿qué clase de Congreso tenemos? Bueno, todo eso se va, toda esa basura se va, si se nulifican las elecciones. Entonces se crea un vacío, que era a lo que se refería la politóloga Rosario Espinal, por cierto, hermana del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, cuando ella describía las situaciones que se daban en los países y ponía como ejemplo a Venezuela, y decía que entre los adecos y los copellanos se habían encargado de hacer colapsar el modelo de, vamos a decir, democrático, el juego democrático de los dos grandes partidos, porque los dos grandes partidos, por la corrupción que habían compartido, como tenemos ahora. ¿Ustedes recuerdan lo de gobierno compartido? ¿Compartiendo qué? Compartiendo corrupción. Y recuerden que los venezolanos acuñaron aquello de la conchupancia, refiriéndose a los dos, a la connivencia de los dos grandes partidos de chupar juntos en la corrupción de Venezuela. Bueno, eso llevó a que surgiera Chávez. Y Rosario Espinal explicaba que cuando se creaban esos vacíos, producto del colapso del sistema político,
y al colapsar la democracia, surgían entonces lo que ella llama los líderes carismáticos. Bueno, pues eso fue Chávez, un líder carismático. Lo tenemos nosotros. Y a la vista no está, pero a lo mejor surge en medio de una crisis. Pero vamos a una crisis. Preparémonos para ello y adelantándonos a la constituyente, yo estoy recabando opiniones, criterios de los cambios esenciales que nosotros necesitamos en una nueva constitución. Y quiero adelantar una idea. Aparte de eliminar toda esa barbaridad que hemos hecho, de subsidiar a los partidos políticos con dinero del contribuyente. Se suponía que eso era para ayudarlos a surgir en el momento en donde aquí nada más había un solo partido que se eliminó, que era el de Trujillo. Y entonces surgían pequeños partidos para que crecieran. Se les apuntalaba para evitar que se dejaran influir del dinero en su formación y en lo que se suponía que su ideología. Bueno, pues aquello fue en 1961, estaba en el 2017 y todavía estamos subsidiando a los partidos. Hágame usted el favor. El otro día surgió que en la disputa interna que tienen en el PRCC, Quique Antún y Hito Bisonó, es porque a cada repartición anual del subsidio al PRCC le tocan 1.000 millones de pesos. Entonces ahora hay una disputa interna, pero no crean ustedes que es por diferencias ideológicas, es porque están buscando a ver quién es que controla los 1.000 millones de pesos que le toca al PRCC en esa tontería que nosotros hemos venido haciendo. Entonces, entre las cosas que debe tener la nueva constitución es borrar eso, poner en cero todo lo que es el inventario de partidos políticos. No hay partidos políticos en República Dominicana. A registrarse, a recolectar firmas y a depositar su padrón electoral con las firmas de todo el que esté comprometido con su programa de gobierno. El que no deposite el padrón y programa de gobierno no se registra y no participa en las elecciones. Eso debe estar en la Constitución. Pero yo quiero adelantar alguna idea que debo traer a algún periodista que opine sobre esta idea. Estoy convencido de que no puede haber democracia si no hay libertad de información. Y no puede haber libertad de información si no nos liberamos de lo que está padeciendo Trump en los Estados Unidos. Que toda la prensa estaba en manos del gran poder económico. Bueno, ¿y dónde está la prensa dominicana y los canales de televisión y todos los medios de difusión? Bueno, cooptados por los grandes intereses económicos dominicanos y algunos grupos políticos. Entonces, eso no puede ser. Y nosotros proponemos la idea de que los medios de comunicación sean corporaciones, sean compañías por acciones, registradas en la bolsa, pero apartándole a su membresía profesional, entiéndase, sus reporteros y su personal técnico, el 40% de esas acciones. De modo que cada medio de difusión, 40% de ese medio de difusión es del personal profesional, de periodistas, reporteros, gráficos, lo que sea, que lo integra. El 60% está libre para ser adquirido por cualquier ciudadano, con un tope de que cada ciudadano no puede pasar del 1%. No puede tener más, para evitar la concentración por vía económica, que es lo que sucede cuando, como pasa ahora, el narcotráfico, con todo el dinero que le deja el negocio, ese magnífico negocio que es el narcotráfico, se compra influencia por todas partes y corrompe todas las instituciones. Entonces, para evitar eso y evitar que dinero limpio o sucio compre influencia en los medios de información,
sin cuya libertad no puede haber democracia. Entonces yo voy a proponer eso como una idea a poner en la Constitución de la República. Desde luego, nosotros vamos a traer varias personas que he escogido, los he ido presentando, para escuchar sus ideas con relación a la modificación de la Constitución. ¿Por qué? Porque tenemos que ganar tiempo y adelantarnos a los acontecimientos que inexorablemente vienen sobre nosotros. Les habló Leopoldo Espellananita. Hasta luego.